Hola, estamos de regreso en la Liga Revueltas. Hoy ha sido la segunda emisión que tenemos este domingo, este hermoso domingo. Y bueno, vamos con Yasnaya Aguilar, que ha llegado. Y además después también vamos con preguntas del público. En fin, esta es la segunda vuelta con Yasnaya Aguilar. Vamos a ver cómo se pone. ¡Ah! ¿Qué onda, Lalo? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Bien, muy contento de tener aquí otra vez. Hay gente, ¿no? Hay gente, ¿no? Muy contto de tener a gente, por fin. Sí, por fin, ¿no? Ya vive la banda. Vencimos al COVID. El COVID, ¿no? Muy bien. Pues, ¿cómo ves esta segunda vuelta con Yasnaya? Muy bien, ¿no? Bienvenida. Otra vez viene desde Ayutla y eso se lo agradecemos enormemente. Muchas gracias. Un aplauso. Sí. Muchas gracias es democrática Yasnayas, ¿no? También viene a escenarios sencillos. Sencillitos Sí, como nosotros. No se da, todavía no se da sus aires. Sus Y aires, esperemos ¿no? que así siga. Esperemos que así siga. No, bienvenidas y bienvenidos. Tercera vuelta. Quedamos que íbamos a retomarlo desde la pregunta que se quedó inconclusa la vez pasada. Sí, si te acuerdas, ya estábamos hablando de esta cuestión en cuanto a lo que yo veo como indígena que me siento, pero sin lenguaje, sin territorio, sin una comunidad, y que al final de cuentas quedas más bien atrapado en una identidad que al menos a mí no me gusta, ¿no? Que es una identidad más del conquistador y más del capitalismo, para no ser como milenarios, y de cosas que ya no, y creo que hay mucha gente como yo que digamos somos indios sin pueblo, o indios sin nación, yo la llamaría de alguna forma así, y qué es lo que hacemos cuando tratamos de decir, bueno, vamos a construir comunalidad o vamos a trabajar en la comunalidad, que está tomando fuerza esta cuestión, pero aquí volteas y dices, bueno, la comunalidad con quién o con qué, porque está muy urbanizado, y tú decías, no, es que en las urbes también se hace, ¿no? Pero quizás de una manera distinta a lo que a mí me gustaría identificar como la comunalidad, que es un poco más la armonía con las personas con las que convives y con el medio ambiente en el que convives. Y ya en las ciudades yo creo que ya difícilmente entre vecinos se hablan, pues, ¿no? O sea, y digo, Oaxaca todavía es excepcional porque conserva mucha fuerza de eso. Pero hablemos de ciudades un poco más grandes y ya hasta en un mismo edificio pues ya ni los vecinos se conocen, y si se conocen nada más porque está haciendo mucho ruido el otro, una cosa así. Y entonces pensando en eso que habíamos platicado al final de la charla pasada, y cuando hice el cartel, también pensé que a lo mejor lo que tendríamos que empezar a platicar es la cuestión del mestizaje, ¿no? ¿Qué es un mestizo? Si es un invento, si nada más fue creado para tratar de desindigenizar a la población de toda América, y sí, crear una identidad falsa como mestizo, ¿no? Realmente sí existe la mezcla, digamos, la mezcla de sangre, pero lo que pasa en la actualidad, al menos en México y a lo mejor en muchos países de Latinoamérica, es que toda esta propaganda capitalista te hace no sentirte orgulloso de la parte indígena, ¿no? Entonces mucha gente, para no sufrir discriminación, dice, no, es que yo ya soy mestizo, y con eso creen que borran su raíz indígena, pero a lo mejor es una cuestión un poco más de esto, creo que es una realidad que el indígena todavía en muchos lados es discriminado totalmente. Hay veces que sin ofender a nadie, pero hay veces que a los perritos ahora con esta onda del animalismo los tratan mejor que a nosotros en muchas formas, y entonces a lo mejor por ahí, ¿qué podemos hacer para tratar de combatir esta desindigenización? Sobre todo, es muy claro, ¿no? En las comunidades que pues sí tienen arraigo, conservan su lenguaje, conservan ciertas tradiciones, ciertos usos, pero digamos en otras partes, ¿cómo podríamos hacer? Quizás empezar por ahí, pues también la onda es que participen las compañeras y compañeros que están aquí y hablemos de otros temas, y no sé, pero ahora más o menos por ahí, que ¿te parece bien? Pues esta pregunta entrada. O sea, son un montón de preguntas. No, tenemos que hacer la tercera Con Yasnaya. parte. Hola. Sí, yo creo que, híjole, sí hay varias preguntas, ¿no? O sea, está la parte que hiciste como identitaria, que es todo un tema. Está la parte de mestizaje, está la parte de comunalidad, está la parte de la organización urbana. Entonces voy a tratar como de quitar un poco, o bueno, no quitar, sino
Ajá, como tratar de responder de a poquito, porque justamente en la categoría indígena se mezcla un montón de cosas. Primero, lo que quisiera decir es que indígena no es igual a comunidad, o sea, eso sí tenemos que tenerlo muy, o sea, comunidad o comunalidad es otra cosa, o sea, obviamente es como estos diagramas de Venn, que hay una parte en las que se cruzan, y claro que hay pueblos indígenas que se organizan comunalmente, pero otros no, otros no. Y hay una gran diversidad también de organizaciones sociopolíticas detrás de la categoría indígena, o sea, puedes tener a lo largo, o sea, si te das un viaje a los pueblos indígenas del mundo, pues hay un montón de tipos de organizaciones diferentes. Hay organizaciones clánicas nómadas, por ejemplo, organizaciones tribales. La organización clánica funciona distinto, muy distinto a la comunalidad. Incluso hay como una especie de monarquías, no sé si llamarlo así. También hay una ciudad como Juchitán, que nadie puede negar que es una ciudad zapoteca, que es urbana, es una ciudad, pero que además pues es zapoteca y no puede decir que no sea indígena, pero que su sistema sociopolítico ya ahorita pues es por partidos políticos, aunque pues tienen organizaciones que se van, por ejemplo, hacia la fiesta, que resguardan otro tipo de gestión. Entonces sí es muy importante pensar que indígena no es una categoría sociopolítica, ¿no? O sea, no, porque adentro hay mucha variedad, ¿no? Lo que sí es que entonces, ¿qué es? Entonces, indígena es una categoría identitaria, tampoco exactamente, o sea, otra vez es como el diagrama de Venn. Por ejemplo, yo que por azares de la vida pasé muchísimo tiempo en Ayutla, cuando todavía hacía 5 horas de aquí a Ayutla, o sea, que era retirado y los fletes y pasajes famosos llegaban. Entonces casi no salía de Ayutla y estaba rodeada de otros pueblos mijes y zapotecos, salvarradas. Entonces la verdad es que tampoco hablaba mucho español más que en la escuela. La palabra indígena era como, bueno, había un centro indigenista ahí, el famoso INI, pero no era algo que formara parte de mi identidad, o sea, mi experiencia identitaria no pasaba por eso. Mi abuela, que durante toda su vida habló solo en mije, tenía mucha curiosidad y sabía cosas de otras lenguas por curiosidad, pero hablaba mije, y entonces una vez en esta discusión y en estos pensamientos le pregunté si ella se sentía o tenía, o sea, qué pensaba, si era indígena. Ella me dijo, eso no sé qué sea, lo que sí sé muy bien es que soy indígena. Entonces, nadie puede negar que mi abuela era indígena, pero en su experiencia identitaria eso no juega. Entonces, pues indígena no es, claro que no es lo mismo que las mujeres, por ejemplo, que después fui a vivir a Texcoco para estudiar, y en Texcoco están los pueblos nahuas en la montaña, Santa Catarina del Monte, San Jerónimo, Amanal, pues si no mal recuerdo, que son pueblos que hablan náhuatl y que van a la ciudad, están muy en contacto con la cabecera, con Texcoco. El trato que se les da, por ejemplo, en el mercado, yo creo que ellas no pueden decir que no se enteraron que eran indígenas o indias porque se los hicieron saber con el tiempo. O las niñas mazahuas que nacen en la Ciudad de México y que están vendiendo, por ejemplo, en las diferentes calles del centro histórico. Yo no puedo hablar por su experiencia identitaria porque seguramente les hicieron sentir siempre y todo el tiempo que eran indígenas. Lo que quiero decir es que no siempre, no es en absoluto, lo que define indígena, así como indígena no es sinónimo de comunalidad, ni tampoco es sinónimo no es sinónimo de identidad, porque no necesariamente, o sea, no es una categoría identitaria porque puedes no tener esa experiencia identitaria. Entonces, ahí es donde es diferente ser mije de ser indígena, ¿no? Entonces, ¿qué es ser indígena? Y por lo tanto, ahorita tratando de responder al mestizo. La otra categoría que está ahí en juego, porque las identidades se van a coser en muchos sentidos. O sea, a veces pensamos en esas políticas medio posmodernas de la identidad, que es un asunto de elección, pero no necesariamente. Ya están servidas ahí. O sea, la primera vez que fui a Los Ángeles, hablando de espacios urbanos donde se recrea la comunalidad, a Oaxaca, California. Pero la primera vez que estuve ahí, pues en mi experiencia en el paso de migración, pues a mí me leyeron como hispana o latina. No me preguntaron, o sea, yo jamás había experimentado esa identidad hasta en ese momento. Porque no es tanto como, miren, yo me adscribo tal, pues está bien que tú te adscribas lo que sea, porque una gran parte de las identidades colectivas y racializadas
pasa por la lectura de los cuerpos. Entonces, mientras en ciertos contextos yo voy a ser leída racialmente de una manera, en otros no. Y esto ya lo dijo Fanon hace muchísimo tiempo, está ahí, pero a veces creo que se nos olvida, ¿no? En ciertos contextos vas a ser blanca, en otros contextos no, dependiendo. Entonces sí, la identidad está ahí, incluso con las identidades, las de preferencia sexual, las de género, pues no es que, o sea, están servidas por diferentes sistemas de opresión. O sea, el patriarcado va a ser una oposición binaria entre femenino y masculino, y el capitalismo sobre clase, ¿no? El colonialismo y el racismo sobre una lectura corporal que te va a ubicar, y eso va a depender de nosotros. Y la identidad es múltiple y compleja, y un día puedes reivindicar ser lagunero, pero otro día mexicano, y otro día mije, y otro, o sea, cuando yo estoy en, no sé, fuera de México, pues inevitablemente, aunque a mí no me guste, me van a escribir a mexicana. Pero cuando estoy en la Ciudad de México, oaxaqueña es algo que es como pesado, ¿no? Con lo que sea que eso sea, porque además los límites están bien raros, ¿no? Pregúntenle a los de Loma Bonita. ¿No te sientes oaxaqueña? Ay, no es cierto, no es cierto. Sí, no, o sea, es que justo, más que sentirme, es que esas identidades están servidas, o sea, ya me preceden y operan. Y en Oaxaca, aquí en la ciudad, pues decir, eres Mije, ¿no? En la región Mije puedo ser de la Alta, pero estoy en la región Alta, soy de Ayutla, y en Ayutla soy del barrio San Pedro. O sea, los contrastes que van a interesar no dependen mucho de nosotros, son múltiples, complejos y cambian a lo largo de la vida, no son estáticos. Y voy a decir un ejemplo que siempre digo, ya está, me volví a decirlo, pero que creo que prueba un punto. Por ejemplo, no basta, la identidad no solo es tener un rasgo de una persona. Por ejemplo, supongamos que hay esta diferencia genética entre el lóbulo de la oreja pegado o separado, ¿no? Que aparte en las clases de genética con los Chicharitos y Mendel nos explican eso. Supongamos que alguien decide, que es algo pues bastante, uno diría random, o bueno, o sea, irrelevante, pero así de irrelevante debería ser objetivamente la cantidad de melanina en la piel. Y es como si alguien, un sistema de opresión, decidiera que quienes tenemos el lóbulo de la oreja pegado vamos a sufrir esclavitud. ¿Por qué? Porque tienes el lóbulo de la oreja pegado. O sea, así de absurdo es lo de la cantidad de melanina en la piel, que además da la casualidad que es gradual, que no sucede con esto. Pero no basta con que sea un rasgo, o sea, el rasgo está ahí, necesitas un rasgo politizado en la cantidad de melanina. Es tan tu característica tener el lóbulo pegado separado, es un hecho objetivo que ahí está, como el hecho objetivo de la melanina en la piel, pero uno fue elegido para que o sea, los sistemas de opresión no van a decir así como que, Rodrigo, tienes el lóbulo pegado, y entonces te asigno y va a tener consecuencias sobre tu vida y tus hijos. O sea, no, el sistema de opresión religiosa por diferentes razones, ¿no? Pero así de absurdo debería ser el inicio, el asunto de la cantidad de melanina. Pero también, y que ese es el chiste que siempre hago, disculpen que lo repitas, pero todas las personas aquí que somos terrícolas, ¿cierto? Espero que no haya nadie que haya sido nacido o criado y socializado en Marte o en otro planeta. Es un hecho objetivo, ¿cierto? Pero yo no le diría a Rodrigo, oye Rodrigo, ¿te sientes terrícola? Es irrelevante, o sea, es irrelevante porque es redundante, porque todas las personas lo somos. Pero imagínense que en un momento hay una invasión y además violenta alienígena. De verdad que ese rasgo que estaba ahí de redundante saltaría a ser el contrastante. Y entonces la identidad terrícola nace. No todo lo que es un rasgo forma parte de la experiencia identitaria. Esta va cambiando y configurándose en el tiempo. Entonces la categoría indígena es más o menos así. Por eso yo estaba tan insistente en decir que una mujer olmeca era una mujer olmeca, pero no era una mujer indígena. Y que la joven de Amajac que va a sustituir la estatua de Colón tampoco lo es. Yo no tengo ningún problema con que pongan una cabeza olmeca, porque además en algún sitio me adscribo descendiente, ¿no? Porque por los pueblos mijesoquianos y los olmecas, pero es simplemente como esencializar que indígena es inamovible y que siempre hemos sido indígenas y que esa opresión nos define y que no hay nada que no hay un horizonte posible sin indígena. Y eso al Estado pues le es muy funcional, como ya vimos, o incluso le es difícil pensar en esos términos.
Si pensamos que, y aquí voy a volver a citar siempre a Sebastián Mandusberg, que habla de, si él propone que de alguna manera arbitrariamente, porque así es como se fija la historia, o sea, ¿por qué el nacimiento de Cristo es el año 0? Y bueno, si es que nació ese año, pero es una convención. Si ponemos una convención de que él dice que el inicio de la historia de los pueblos mesoamericanos, no es que no hubiera antes atrás, pero como un inicio, ¿no? Ya saben, como entre prehistoria e historia, y esas cosas, fuera la domesticación del maíz, y son 9.000 años, más o menos 10.000, 9.000 años de historia de la domesticación del maíz, pues decía él, podríamos llevar siendo zapotecos, quienes lo sean, siendo mixtecos, 9.000 años, pueblos otomangues. De esos 9.000, 500 indios y 200 indígenas. Porque para la corona española jamás no usaron la palabra indígena. La palabra indígena tiene otra historia y se empieza a utilizar con su acepción actual, porque mucha gente dice, todos somos indígenas, porque indígena significa indígenas, que es nacido allí, por lo tanto todos lo somos. Bueno, no hay que confundir significado etimológico con significado. La etimología no es el significado, ¿sabes? O sea, es bien bonito saber que recordar significa volver a pasar por corazón, pero eso ya no significa recordar. Por lo tanto, el significado etimológico de indígena es ese, pero su significado actual no. Entonces, desde hace 200 años, sobre todo en el siglo XIX, y Michael Swanton ha estado como trabajando y viendo eso, y yo también me puse a buscar los usos de la palabra indígena en todo el corpus del español, como nace, y pues sí es muy reciente con ese uso, muy reciente, que es el uso actual y es el uso legal. O sea, uno puede pelearse con la palabra y la categoría indígena, pero si van a meter una minera a tu comunidad, pues te tienes que escribir indígena porque es el que te permite hacer el amparo, porque esa es la categoría que sabes. Por lo tanto, es una categoría histórica y que no es esencial. Eso quisiera como que... Por eso cuando Lalo dice, yo me siento indígena, sin que me digas si se siente zapoteco, ¿de dónde? Hay una cosa, entonces estás tomando la identidad que te sirve el Estado, ¿no? o algún pueblo, no sé, o sea, es compleja, ¿no? Lo que pasa es que esa es la cuestión, ¿no? Porque, digamos, es lo que te decía, pues no hablo ninguna lengua, no tengo un territorio propiamente que pueda ser reconocido por una comunidad, entonces me encuentro en esta encrucijada, pues, o sea, si yo fuera más claramente, digamos, zapoteca o dentro del territorio vigente o pasado, a lo mejor sería más fácil, pero no, digamos que estoy así, ¿no? Ahí viene una gran pregunta, entonces, ¿qué es ser zapoteco? Las personas, por ejemplo, en Valle de San Quintín, que están fuera de los territorios de Mesoamérica, pero que son comunidades mixtecas, ¿ya no son mixtecas porque ya no están en su territorio? Esa es una pregunta. La otra pregunta ¿es la lengua lo que define ser indígena? La otra, o sea, hay muchas preguntas ahí, pero ahorita las vamos. Entonces, bueno. Es un conjunto a lo mejor, ¿no? De varias características. Exacto, entonces ahí la pregunta sería justamente qué es ser indígena y cuál es la diferencia entre ser indígena y ser mije. Sí, que no es interesante saberlo, ¿no? Exactamente. Entonces yo le estaba dando muchas vueltas porque cuando yo llegué a la Ciudad de México, pues había ahí como un movimiento y tal, y como que ahí me enteré más que yo era indígena, pero obviamente me peleé con la categoría así de hecho hace poco todavía cuando regresé a la Ciudad de Oaxaca, Colmix, que es este colectivo al que pertenezco, sacamos un hashtag que decía, soy mije, no indígena, ¿no? Era bastante provocador, con el paso del tiempo me di cuenta que no es suficiente el nombre. Es decir, no porque yo me deje o no porque una mujer indígena se deje de escribir indígena, ya la violencia obstétrica va a dejar de operar con ella. Entonces, por eso es más que un asunto identitario. No el hecho que mi abuelita no tuviera en su experiencia identitaria ser indígena, las políticas que la afectaron iban a dejar de operar en ellas. Ojalá fuera así de, ¿qué creen? Zafo, ¿no? Me dejo de no ser indígena y miren. Pero no. Lamentablemente no, y ahí me di cuenta de eso, que aunque era muy provocador decir soy mije, no indígena, también no podía ignorar que había una categoría operando y por lo tanto una posibilidad de subversión. Entonces, bueno, ¿qué es ser indígena, no? Ahí está la pregunta. Bueno, yo voy a, si no, para que luego me inviten, si digo todo, pero voy a hacer una definición muy... Y le podemos preguntar a la gente que piensa también. Que apenas a la que he llegado y sobre eso matizo. Entonces tienes que para la corona española somos indios, para el Estado mexicano indígenas,
indio se fue cargando de una pues connotación. La denotación es la misma, pero la connotación es distinta, de tal manera que si voy a usar indio como insulto, voy a usar indio, no indígena. O sea, nadie dice, no es culpa del indígena, sino de quien lo hace como padre. O sea, como que indígena es un poquito políticamente más correcto que indio. Indio se fue cargando de eso, no siempre lo fue. El Estado, bueno, la administración colonial reconocía a la República de Indios, etc. Pero se ha cargado de tal manera que, no sé, a mí me tocó que íbamos en un taxi con una amiga y el taxista casi choca porque alguien enfrente hizo, no sé, alguna maniobra y le gritó así de, no seas indio, y nosotros atrás así, nosotras sí lo somos. Entonces, es la palabra india o la que sirve sobre todo para los insultos, ¿no? Huele a indio, como la famosa campaña de Rexona de para que no huelas a indios verdes, ¿se acuerdan? En el metro de la Ciudad de México, hace unos años, terrible, ¿no? Así como usa Rexona para que no huelas a indios verdes. En cambio indígena, pues también se va a ir sematizando porque mientras la opresión existe, aunque le llames originario, lo que quieras, como la denotación es la misma, pues con el paso del tiempo se puede ir imantando de una connotación negativa. Entonces, por eso para mí, cómo se designa, sí entiendo de dónde viene. O sea, quienes, por ejemplo, hay pueblos aymaras dicen, si como indios nos oprimen, como indios nos van a liberar. Entonces, agarran la palabra indio para, así como la palabra negro en ciertos contextos, pero no es lo mismo que yo use negro a que lo use alguien que es afrodescendiente. Hay otras personas que dicen, no, indios no, indígenas, bueno, pero algunos dicen, no, indígenas no, originarios. Originarios va a tener también sus problemas, ¿no? Siempre originarios va a tener un problema, sobre todo en que fija la llegada de los españoles como la definitoria, ¿no? O sea, originario respecto de qué. Y ahí, por ejemplo, veíamos que los pueblos mijes, bueno, ponemos a la sierra, llegamos a la sierra hace 2500 años, que es nada de esos 9000 años. Es bien poquito. En ese sentido, pues todos estamos moviéndonos y originario en otros contextos se puede usar como un discurso antimigrante. No digo que cuando lo usamos reivindica, pero pues tiene sus asuntos, ¿no? Quienes están en San Quintín, en Oaxaca, California, ¿qué pasa con lo originario respecto de qué? Además de que, bueno, legalmente no se usa originario, sino indígena. Entonces, bueno, hay ahí toda una serie de preguntas, porque al final, pues, las poblaciones se van moviendo, y como decía un amigo, que en el Istmo, pues, siempre dicen así, bueno, en la defensa de los zapotecos del Istmo, siempre dicen algo así como de respeten nuestros territorios milenarios, ¿no? Entonces unos amigos y yo decíamos, los milenarios no, llevan ahí 600 años porque nos expulsaron a los mijes, devuélvanos, ni 1000 llevan ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, pues ya diríamos que ellos no son milenarios, porque pues hubo ahí todo un asunto de guerras entre mijes y zapotecos justo antes, unos 100 años antes de la llegada de los colonizadores. Y entonces al final nos vamos dando cuenta que originarios somos todos del Valle del Rift en África y, o sea, que la población se ha movido y se mueve y tal. Por eso lo del territorio es complejo. También cómo definimos naciones necesariamente con territorios. Oaxaca, California es un gran reto de eso. Pero también, por ejemplo, la población gitana, la población romaní. ¿Qué pasa con los pueblos nómadas, indígenas nómadas del mundo, ¿no? Donde no es el territorio lo que define, sino el transcurrir sobre el territorio, el moverse sobre él. Entonces hay muchas nociones de territorio complejas que se da para otro tema. O no sé si hablamos la otra vez, ya no me acuerdo. Sí, un poco. Creo que sí hablamos, ¿no? Sobre como desde el territorio como un territorio por el que se transita, por ejemplo, porque mucha gente piensa, bueno, eso de los nómadas es algo de la prehistoria, pero en realidad no, o sea, hay sociedades contemporáneas que son nómadas. Entonces una manera de ser contemporáneo es esa. Cada vez menos, porque ya saben, ¿no? Hay algo llamado capitalismo, Estados-nación. Pero, ¿cómo se configura al otro extremo de pensar que un pedazo de tierra es propiedad privada y mercancía y que la compras y la vendes con unas escrituras, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, entonces tienes estas diferencias entre esos, pero al final la denotación es la misma, indio, originario, indígena. Aunque indio e indígena sí etimológicamente no tienen nada que ver, ¿no? Indígena viene de indígeno, nacido ahí, indio. Es el nombre de un río muy bonito, que es el que llamamos el río Indo, que se llamaba Sindhu, y fue pasando acá. Luego un señor que se llama Colón se confundió, y bueno, llegamos a esta razón en la que confluyen indio e indígena. Y en Estados Unidos, indio, pues sale
despectivamente también de las películas, ¿no? También. Entonces, pues ya mi definición era como, bueno, al final indígena es alguien que pertenece a un pueblo, una nación, en un sentido etimológico además, no estado, sino una nación, un pueblo, que uno sufrió colonialismo, o sea, algún tipo de colonialismo por parte del Estado japonés, por ejemplo, o el imperio japonés, en el caso del pueblo indígena Ainu en Japón, por pues el colonialismo europeo bien conocido de estas tierras. Pero no basta con eso, porque hubo pueblos que sufrieron ese colonialismo en África, pero al hacer un país independiente dejan de ser considerados indígenas. Entonces la otra condición, ambas son condiciones necesarias, que cumplan las dos, es que no conformaron un Estado-nación en los procesos de conformación de Estado. Es decir, quedaron encapsulados dentro de otros países. Entonces, como lo ven, lo que nos une son condiciones, es una categoría política. No es cultural, la cultura indígena no existe. O sea, De plano. no. Bueno, tenemos aquí unos comentarios de la banda que nos está viendo. Bueno, saludos a Esther Piscore López, a Luz de la Rosa, Iván Rendón, Maite Guadarrama, Eliud Gisi Gutiérrez Cortés, Yosmar Heréndira Villalobos, Andrea Hernández, Octavio Carreño, María Antonia García y Rocío Flores comenta: las prácticas culturales también son o permiten construir identidad. Estas prácticas llevadas al ámbito urbano o un espacio geográfico distinto son resistencias. De acuerdo. Y dado que somos personas y entramos en contrastes, estamos en medio de estos sistemas, pues todas las personas tenemos identidad. Es lo que le quería decir a Lalo. O sea, nadie se queda sin identidad. Cuando alguien dice, siempre me dicen en la ciudad, es que en tu pueblo sí hay tradiciones y hay costumbres, entonces nosotros aquí ya no tenemos identidad. Y luego ves cómo son sus bodas, ¿no? Donde se ponen un liguero y creo que el novio le quita. Y yo así, oye, eso está muy interesante para una etnografía. ¿Por qué el novio le quita ropa interior a la novia enfrente a todo el mundo y la avienta a otros hombres? Pero bueno, si tú crees que no tienes identidad, es porque tal vez adquiriste ciertos privilegios y estás en la categoría más privilegiada. Pero nada más estás en la Ciudad de México y te vas a Estados Unidos, pues ya te vas a dar cuenta que sí tienes identidad. O sea, porque parece que identidad es contraste. Entonces, cuando no ves contraste, sientes que no tienes identidad, pero la tienes porque todos los pueblos, todas las sociedades del mundo tienen cultura, tradiciones y costumbres. Entonces, ¿la cultura indígena es un invento del Estado? ¿Cómo? Pues la cultura, yo diría, ay, perdónenme, voy a decir, luego es que no Dilo, luego no ya lo lo puedo estás borrar diciendo. porque Rodrigo lo anda otra vez publicando. Esa categorización absoluta, que ese es mi problema con la categoría indígena, es que la antropología mexicana, la historia, el nacionalismo, sobre todo en el caso de México, la ha culturizado. Entonces dicen, México es una nación multicultural. Entonces, pues, ¿quién no? ¿Qué sociedad no? Incluso la región Mije no es homogénea culturalmente. O sea, los Mijes de la Alta somos muy distintos a los culturalmente, comemos diferente, pues se entiende, ellos están a muy poquitos metros sobre el nivel del mar, nosotros acá estamos a 3.000, entre 2.500 y 3.000. O sea, obviamente, o sea, como decía Pedro Cayuqueo, que es un periodista mapuche, decir que la sociedad es multicultural es como enunciar que una bolsa de M&M's tiene pastillitas de colores, obvio. O sea, es que yo no veo ninguna potencia política a eso. Decir que un estado es plurinacional es otra cosa. Pero bueno, entonces, lo único que tienen en común todos los pueblos indígenas del mundo, o sea, si existiera la cultura indígena, un rasgo cultural, al menos, sería compartido por todos los pueblos indígenas del mundo. Y eso es falso. Ni siquiera en México. O sea, los pueblos humanos, cuando fui allá, pues el maíz no es tan fundamental como el piñón, ¿no? Allá. Y aquí, o sea, yo tengo más en común y estoy consciente con una mestiza del valle que con una mujer Ainu en Japón, que también es indígena. Entonces, mi gran pregunta era, ¿por qué una mujer Ainu en Japón, que es un pueblo indígena allá? ¿Por qué una mujer mapuche, una mujer yumana y una mujer sami, que es una mujer indígena en Noruega, y yo tenemos algo en común? ¿Qué es eso que tenemos en común? Y yo no lo encontraba. Por eso no es cultural. Lo que encontré es que todas estas mujeres, o sea, pensando en esta mujer Ainu, en esta mujer Sami, en esta mujer Mapuche y yo, lo que sí teníamos en común era haber sufrido un tipo, que nuestros pueblos, pertenecer a pueblos que habían sufrido un tipo de colonialismo, pero que además en los procesos no se creó el país Sami, tampoco el país Ainu ni el país Mije. Supongamos que algo pasara, quiero aquí aclarar que no es el deseo de, por lo menos de mi pueblo,
cosa, es que si pasara que el pueblo mije, que tiene un territorio más grande que el Vaticano, o sea, sí se podría, o sea, el territorio mixteco es más grande que algunos estados, nación, países en Europa, o sea, no es un asunto de qué tan grande, ¿no? Sino de poder. Entonces, si por alguna razón la región mije se convirtiera en un estado independiente y mandara sus representaciones a la ONU y mandara una embajada a la Ciudad de México, y ya fuera el país mije y su lengua, la lengua oficial del país mije, dejaría de ser indígena. Esa es una manera, no es la que queremos. Nada. Quiero decir, eso es lo que lo define en realidad. Es una categoría política, pero como el Estado mexicano surgió tratando de no reconocer otras naciones que no fueran la nación mexicana, que ni existía, pues la conformó. El Estado sí, pues, pero la idea de nación es otra cosa. Entonces hay que diferenciar. Ahorita ya es como sinónimo Estado y nación. De hecho, lo usamos indistintamente. La propia Constitución lo dice. México es una nación pluricultural sustentada esencialmente en sus pueblos indígenas. Y además dice, es una nación única e indivisible. Y como dice Juan Gabriel, si lo tiene que decir es porque no lo es, ¿no? Porque lo que se ve no se ve. O sea, no tendría por qué decir que es única e indivisible, porque pues no es ni única ni indivisible, o sea, lo tiene que enunciar. Y muchas de las constituciones... ¿O imponer, podría ser? Claro, enunciar y pues por lo tanto imponer. Entonces, como surgió así, pues ha sido muy funcional a la antropología mexicana, en la primera de la historia. Encuentras muchos ensayos que dicen, la cosmovisión indígena, y tú así de, o sea, ¿cuál? La de o sea, la de estar encapsulados dentro de un estado que además quiere históricamente que desaparezca, porque eso ha sido así, o sea, el gobierno noruego con los Sami trató de quitarles la lengua y hizo una escuela. Bueno, en Canadá, para que les cuente. O sea, en cualquier caso, eso es lo que sufrimos, y por eso ahí dije, no, yo no puedo obviar, o sea, con el hashtag ese de no soy mije, no indígena, yo dije, no puedo obviar que no soy indígena, porque eso opera. Entonces, si lo ves como una categoría de resistencia, entonces yo uso indígena cuando hablo de esa de resistencia y esa condición política y opresiva, no cuando hablo de lo cultural, porque en lo cultural no hay un solo rasgo, uno solo cultural, que todos los pueblos indígenas del mundo compartamos, que haga que seamos indígenas y no otra cosa. Entonces, cuando dicen la cultura indígena, yo así de música indígena, todavía, ¿no? O sea, ritual indígena, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué pasó ahí en el Zócalo? Pero, ¿qué común denominador, por qué nomenclatura podríamos ocupar cuando queremos abarcar varios rasgos comunes de pueblos que no están, por decirlo de alguna forma, occidentalizados, que conservan ciertas tradiciones cualesquiera que sean originales, por llamarlo de alguna manera? Pueblos, ahí nos metemos otra cosa, ¿no? pueblos chidos. Porque tendríamos que, por ejemplo, que tanto China está occidentalizado. O sea, si pensamos Occidente no como un lugar, una geografía, sino como una tradición de pensamiento, pues ¿qué pueblo no está occidentalizado? Sí, esa es una realidad a la que yo digo que habría que combatir. Exacto. Yo diría que el problema no tanto es Occidente, porque incluso en Occidente hay muchas tradiciones muy interesantes, ¿no? Sino más bien a lo que fue llegando Occidente, lo que ahora es Occidente, ¿no? Antes creo que Occidente era muchas cosas y muy complejas y era más complejo todo. También como que es histórica esa categoría. Entonces yo, por ejemplo, tiene sus problemas porque además estoy hablando en español, y el español me va a proveer de un universo léxico del que tengo que escoger. Ni modo, ya está ahí prehecho. Entonces ya de ahí hay un sesgo. Si esta discusión la estuviéramos teniendo en Mije, ni siquiera tendríamos la palabra indígena. Se plantearía, ¿no? Y no es que no se pueda describir, pero se plantearía en otros términos. Entonces, yo, por ejemplo, uso pueblos mesoamericanos cuando me refiero a cierta tradición, ya saben, el maíz y el metate y todo. Y hay una tradición ahí con el maíz bien potente, que además ha sido bien abstraído por el Estado, ¿no? O sea, que además hubo toda una discusión que luego me enteré sobre si el grano del Estado mexicano, del nacionalismo mexicano, iba a ser maíz o no, porque hubo una discusión, ya saben, ¿no? A falta de pan, tortillas, o sea, hay un asunto clasista, hay un asunto también de clase, de consumo de tortillas, o sea, por ejemplo, yo llegué a la Ciudad de México y para mí era inconcebible, pero inconcebible, de niña me parecía
rarísimo que alguien dijera que había gente en el mundo que comía sin tortillas. O sea, era algo de verdad inconcebible. Y llegar a la Ciudad de México y que había personas que comían tortillas en ciertas ocasiones, o sea, como para comer huevos rancheros, pues sí llevan tortillas. Y yo soy de las que come chilaquiles con tortillas, o sea, acompañados, no puedo, ¿no? Entonces, esas, por ejemplo, entonces puedo hablar, pero eso no puedo decir que los pueblos humanos del norte les pase igual que a mí. Pues hablaría más bien tal vez de una cultura mesoamericana, en todo caso, en donde estoy. Y entonces, para mí, Mesoamérica me gusta, ya sé que viene también de la antropología, o sea, no tengo mucha opción de dónde hacerme, porque estoy en español, pero llámenle como le llamen, esta área me gusta porque rompe con la frontera entre México y Guatemala. O sea, Mesoamérica no tiene estos límites estatales. Por lo tanto, estaba pensando en la potencia del futurismo mesoamericano y entonces justamente escribí un texto sobre una distopía, una utopía o futurismos que reconfiguren otro tipo, que no sea México. Mesoamérica no solo México, eso me gusta. Entonces, depende de qué podemos estar llamando diferente. ¿A qué? Hay naciones en el mundo como los catalanes, por ejemplo, una parte de Cataluña, por lo menos la que está en España, que sí tiene deseos de Estado, como diría Gladys Zul, ella le llama el deseo de Estado, el deseo de conformar un Estado. Pero hay otros pueblos que no, que piensan, y hay otras personas que pensamos que el problema del mundo es que uno de los problemas es que está dividido en unas entidades que se llaman Estados-nación, sobre todo estados que son funcionales al patriarcado, al capitalismo y al colonialismo. Y que son inventados aparte. Sí, pero bueno, también lo mije es inventado un poco y reinventado constantemente. El problema, yo creo que más que la invención de algo es en su imposición. Pero digamos, el pueblo mije es inventado naturalmente, pero yo creo que hay naciones que son inventadas artificialmente, pues, ¿no? Y por eso hay fronteras artificiales y que son unas líneas y digo, Texas era México hace 200 años, hace unos años y ahora ya no, a eso me refería más bien. Ándale, o sea, el punto es, no es una invención colectiva, sino es una invención, ¿quién la inventa y para qué y cómo la impone? Ándale. Entonces, ese es el asunto. Entonces, lo que yo creo, no sé si ya hablé también de eso la otra vez, pero en general que la comunalidad es, por ejemplo, la comunidad serrana, pues sí, un elemento de muchas opciones de organizar la vida en común. Entonces, el Estado mexicano, bueno, regresando a lo del indígena, entonces cada pueblo, o sea, en general esa es mi definición, ¿no? Como de pueblos indígenas. Hay ahí unas cositas que funcionan un poco diferente porque no sé exactamente si, por ejemplo, los bretones son indígenas o no, y porque hay una legislación que dice que es indígena o no. A diferencia de ser mije o no, que pues, tal vez mi comunidad u otras comunidades podrán sancionar socialmente si soy mije o no, lo indígena también se sanciona socialmente. O sea, es clásico que te digan, es que no pareces indígena y tú quieres parecer indígena. La otra parte es que ya vimos que la categoría indígena no es cultural, o sea, cultura indígena pues no existe objetivamente hablando, que tampoco es una categoría identitaria, es parcialmente identitaria, ya lo vimos. Vimos que es histórica, pero ahora hay que desmontar otra parte, la categoría indígena como categoría racial. Entonces, no podemos decir que indígena es una raza, porque ya sabemos que biológicamente las razas no existen, pero está racializada. O sea, tampoco, o sea, existen como categorías sociales y operan y tal. Entonces, cuando hay una lectura, también ese es otro nivel de la categoría indígena, que es la racialización sobre cómo se supone que debe lucir. Por eso toda la discusión, una parte de la discusión de lo de Tlali es que esa cabeza no parecía indígena. Mi pregunta era, ¿qué es parecer indígena? Si ya vimos que indígena en realidad es una categoría política. Entonces nos vamos a dar otra vuelta al mundo y vemos que el pueblo Ainu, o sea, si vamos a ver sus características físicas, que a mí la verdad es que me pone en una situación difícil, ¿no? No quisiera ponerme a leer cuerpos, pero bueno, el sistema los lee. Ciertas características físicas del pueblo Ainu en Japón, pues iban a ser bien diferentes a la gente de piel muy blanca, como son los indígenas Sami, ¿no? Que escapan a lo que nosotros tenemos racializado aquí, como indígenas. Entonces, pero no podemos negar que está racializado. Pero juega no solo el color de la piel, sino también, por ejemplo, la ropa, ¿no? O sea, si yo me traje mi falda de Ayutla, si me hubiera traído el traje completo,
probablemente la lectura que hacen en el transporte público, por ejemplo, va a ser diferente a que si no. O sea, hay una serie de elementos que va a ser leído. Y entonces, también, por ejemplo, la categoría del pueblo judío fue racializado, aunque fuera blanco, pues, o sea, ahí el color de piel va a funcionar de diferente manera, pero va a estar jugando la racialización. Y en nuestros territorios la categoría indígena está súper racializada, pero también está legalizada, y ahí es donde se pone bien interesante. ¿Cómo sabemos que alguien es mije? Bueno, pasa por una serie de cosas sociales y sobre todo de aceptación colectiva, ¿no? De lengua también, pero cada gobierno, cada estado va a administrar eso y de una manera muy perversa. Por eso indígena es diferente a ser mije, por fortuna. Por ejemplo, hablaba el halo de la sangre, la mezcla de sangre. Pues yo quisiera usar más la parte de la mezcla genética, porque la mezcla de sangre, pues sabemos que no hay mezcla de sangre, ¿no? Eso es una metáfora. O sea, no es que el papá y la mamá, o sea, eso no pasa, sino es una mezcla genética, eso sí sabe. Entonces, cuando decimos que es mestizo, si significara mestizo, mezcla genética, pues todas las personas del mundo seríamos mestizas, porque si no hay razas biológicas, todas las personas del mundo estamos mezcladas. Por lo tanto, no serviría, pero están de acuerdo en que ese no es su significado. La pregunta entonces es, ¿qué significa mestizo? O sea, si mestizas somos las personas del mundo genéticamente, porque entonces mestizo se revela como una categoría política, no genética, porque genética no se sostiene. Bueno, entonces tenemos que va a depender mucho en cómo cada estado administra eso. Voy a poner un ejemplo de Canadá y Estados Unidos. En Canadá y Estados Unidos se usa mucho, porque ¿de dónde viene eso? Pues de las políticas del estado, el famoso blood quantum o la cuota de sangre. Y la cuota de sangre pues viene también un poco, no conozco muy bien, y ahí disculpen, seguramente diré una borrada, pero entiendo que en el caso de la población afrodescendiente está la política del one drop of blood, o sea, como una gota de sangre, o sea, con cualquier proporción, digamos, que heredes de ser afrodescendiente, perteneces a ese colectivo, porque es lo que los esclavistas usaban, o sea, no importa si era de papá no esclavo y mamá sí, o sea, ya con que tuviera one drop. Entonces, como una reivindicación está eso. Pero en el caso de los pueblos indígenas en Estados Unidos y Canadá, eso va a cambiar. Y entonces, es una cosa que medio estoy entendiendo, estaba leyendo un libro al respecto, me interesa mucho, es como que había una serie en un momento en la historia del siglo XIX, una serie de personas a las que el Estado reconoció como, no sé, Cherokee o como Cree o como lo que fuera, mucho para quitarles la tierra, básicamente. Esa es otra historia. Pero bueno, entonces tú vas a demostrar que eres de tal pueblo indígena si demuestras tu ancestría en cierta proporción, así como que mi bisabuelo era 100% descendía de estas personas. Entonces era como demostrarlo. Después vinieron las pruebas genéticas y eso lo cambió todo. Y está cambiando mucho, que en realidad a mí me parecen muy alarmantes pensar, no sé si han visto esas pruebas de que en la frontera dicen, mira, yo soy 5% mexicano, o soy 2% Cree, porque además ser mije pues tampoco es un indicador genético. O sea, eso no, el pueblo no es. Entonces ahí hay una trampa muy fuerte. Pero bueno, justamente Michael Sandel me contaba cómo Donald Trump se burló de otra política porque ella había dicho que tenía tanto que se había hecho un examen de sangre y que le empezó a llamar Pocahontas y todo, ¿sí? Y creo que el pueblo le dijo, oye, no se trata de que tengas eso, porque además si ahorita nos hiciéramos, si eso tuviera sentido, y yo creo que México casi, o sea, todo sale que sí es indígena. Y además, ¿cómo lo vas a probar así de? No, pues si eres 59.9%, ya no, o sea, pero 60 sí. O sea, no hay manera. Entonces, bueno, esas son las pruebas de sangre. Pero allá está el famoso blood quantum y hay un asunto como que si estás enrolado o no.
Es complejo, pero lo administra el Estado. O sea, te daban un carnet en Canadá, un carnet que dice que eres indígena, es una cédula de identidad. Y hasta los 60, si tú querías votar en el Estado canadiense y eras indígena, tenías que renunciar a tu estatus de indígena. Entonces el Estado decía, ahora ya no eres indígena, ya puedes votar. Ven, era un asunto renunciable, pero en México fue culturalizable. Eso fue como la cultura, porque eso es siempre, ya ven la Guelaguetza, es muy funcional. La mejor manera en la que el Estado mexicano se relaciona con los pueblos indígenas es con el folclore y la cultura, porque la puede usar. Pero no vayas a decir que no quieres la mina, porque ahí ya no está chido. Entonces, pero allá podías hacer eso. Y también era particularmente misógino, porque hasta los 80, si tú eras una mujer Cree, supongamos, y te casas con alguien que no es Cree, automáticamente dejabas de ser indígena y tus hijos ya no. Pero si eras varón y te casabas con una mujer blanca o no indígena, tus hijos podían seguir siendo indígenas y tú también, ¿eh? Pero si tú eres mujer, no. Eso hasta genéticamente creo que tiene un problema grave ahí, ¿no? Entonces, esto me di cuenta porque conocí, bueno, por dos cosas que siempre cuento también. Una es que estaba leyendo un blog de una mujer indígena en Canadá, y ella decía algo como, hablaba de su vida afectiva, bueno, como dating life, no sé, como date, como salir a citas, y yo dije, mira qué interesante, ¿no? El chiste. Pero me di cuenta que era algo profundamente político, porque básicamente lo que ella decía es que ella pertenecía a no me acuerdo qué pueblo, que para que siguieran reconociendo su existencia y su territorio necesitaban cierta población. Y entonces si ella quería reproducirse, no lo iba a hacer con alguien que no cumpliera la cuota para que sus hijos fueran reconocidos, ¿no? Y yo dije, no manches, o sea, yo jamás aquí se me ocurriría estar preguntándole a, pues, mis intereses amorosos. Oye, ¿qué tal indígena eres? O sea, yo pensaría que si yo me reproduzco con alguien que es de Japón, supongamos, no es el caso, pues, pero... y mis hijos crecen en Ayutla, o mis hijas, y hablan mije tranquilamente para el Estado mexicano, o sea, no tendrían que andar demostrando, no, son mijes, que son allá, dan su tequio, ¿no? Hablan mije, aprenden a estar en la banda, hacen danza, la danza de San José y de los Negritos, les gusta el tepache, o sea, quiero decir, yo nunca me habría puesto a pensar como eso, y dije, qué fuerte que sea sobre las mujeres que ellas estén pensando eso, porque va a tener consecuencias políticas algo tan personal y tan íntimo como es establecer relaciones sexoafectivas. Y me impresionó. Después conocí a una mujer afro-inuit, que es un pueblo indígena en Canadá, que tenía una niña, ella es afro-inuit, o sea, ya de entrada ahí es como mitad inuit, digamos, ¿no? Pero ella creció y vive en su territorio, habla la lengua y tiene una hija, en ese entonces pequeña, que también hablaba la lengua, o sea, vivía ahí en la comunidad tal cual, cultura, todo. Pero como el papá ya no era, ella ya no alcanzaba la cuota y por lo tanto el Estado no la reconoce. Tal vez su colectivo sí, obviamente, pero el Estado ya no es indígena. Entonces hay una lógica muy perversa en que son los estados los que te administran lo indígena. En México, ¿qué sucede? Y ahí trato de regresar a mestizar. En México, si usaran el Blood Quantum, pues tranquilamente el 70% de este país es indígena, ¿no? Que es casualmente el que es moreno, ¿no? Casual, como ven. Pero entonces no usa ese criterio. Aquí el criterio que se usa, aunque la ley dice basta la autoadscripción y varios políticos lo utilizaron para decir soy indígena para poder usar los escaños, ¿no? Pero en realidad en los hechos es la lengua. En México, allá no importa, en Canadá, si hablas o no la lengua, claro, culturalmente y por los pueblos importa, pero para el Estado, saber si eres indígena o no, la lengua no importa. En cambio aquí, recuerdo que una amiga me decía justo que en un pueblo, no recuerdo, del Istmo, tenían que hacerles la consulta famosa a pueblos indígenas para una eólica, creo. Les dijeron, no, ya no se los vamos a hacer porque ustedes ya no hablan zapoteco, por lo tanto ya no son indígenas. A mí me ha tocado miles de veces que ese es el criterio, o sea, cuando se duda de mi indigenidad, me han pedido, pero hablas la lengua, ya, pasa. Esa es como la lengua, pero es una lógica muy perversa, porque el Estado ha querido acabarlas con todo y al mismo tiempo es lo que usan. Si ahorita piden, oigan, por COVID, ¿cuánta gente murió de COVID indígena? Te van a decir cuánta gente hablante de lengua indígena murió por COVID.
Un amigo hizo esa pregunta en el Instituto Nacional de Pediatría, si no me acuerdo, le preguntó, ¿cuánta gente indígena tienen? Y la pregunta es, ¿cómo sabes que es indígena? Bueno, una puede ser la autodescripción, pero la otra es la que usan, es la lengua. Entonces, me di cuenta que en realidad aquí mi angustia iba a pasar por si yo transmito o no la lengua. Además hay una presión sobre las mujeres, ya saben, ¿no? Las mujeres, la lengua materna, igual que en Canadá con la reproducción. Entonces, ¿quién es mestizo? O sea, tú puedes tener, o sea, justamente hablaba con una amiga mixteca sobre eso. Ella pues, creció en la ciudad y todo, su papá es mixteco y su mamá también. Y habla mixteco, pero ella ya no. Y creció como más en un ambiente fuera de la comunidad. Entonces yo le decía, ¿te das cuenta que tú en Canadá, sin lugar a dudas, serías indígena, pero yo no? Porque allá, claro, ella la cuota de sangre la super cubre, porque sus dos papás son mixtecos. Pero como ella no habla la lengua, la duda aquí en México sí está sobre ella. No sobre mí, que yo sí hablo la lengua. Que si hay dudas, ahí estoy, es mi lengua materna. Entonces es una cosa muy perversa, porque si vemos que el 70% de la población de estos territorios, porque ya ven que se movieron las fronteras, hablaba una lengua indígena en 1820, que ese es el consenso de historiadores, como entre 65 y 70%, o sea, es muchísimo. ¿Por qué esa proporción no se mantuvo? Bueno, porque lo que se hizo fue un proceso cuando a mí me da un poco de risa, cuando dicen que mestizo es como la mezcla de los españoles con los indígenas. Y yo decía, bueno, pues sí debe haber, porque ya en el mundo hay una serie de mezclas, porque además no son esos dos elementos, está una gran población afrodescendiente y una población oriental que se ha sido borrada de la narrativa identitaria mexicana, para empezar. Y para terminar, es como si, ustedes han visto que gente de la clase alta, que muchas veces es blanca, de clases muy altas, se case con indígenas o se reproduzca. No, ni nos topamos. O sea, si eso no sucede hoy, si no hay movilidad social, si ellos se casan entre ellos y nosotros entre nosotros, ¿por qué vamos a pensar que masivamente en el siglo XIX los criollos se casaron con indígenas? Pues si las despreciaban, o sea, ¿cómo no? O sea, eso no, lo que pasó más, lo que yo veo más es que supongamos que, vamos a suponer, que Lalo y yo, o sea, que él es zapoteco y yo mije, pero que nos vamos por las presiones mismas de la pobreza y tal, somos pareja y nos mudamos a los ciudad. El zapoteco y yo mije, tenemos 3 hijos y los 3 ya no ni les transmitimos mije ni les transmitimos zapoteco. Entonces, si les hubiéramos transmitido para el Estado mexicano, ellos ya cuentan como, si supongamos que habla mije y zapoteco, genial, o mije, pero ya no, y entonces ellos ya no están en la estructura de nuestros territorios, ya no hablan la lengua, ellos ya son mestizos. ¿Ven? No es un asunto de sangre, es un asunto, es como la canción de Ella vino de San Juan Chambula y su papá de Chinsunzán, o sea, purépecha con tzotzil, pero si en la ciudad ya no, entonces la nueva identidad a la que se va a escribir es una entidad que te dan en la escuela, que es ser mexicano. Y ser mexicano es un bonito cóctel que lleva un poquito de mariachi, otro poquito de la chiles en nogada y otro poquito de aztecas, y lo muelen muy bien y te lo van sirviendo en los medios de comunicación, en la escuela y tal. Y entonces ella va a decir, híjole, y tal vez nuestros hijos, hipotéticos, se casarán con alguien que era migrante purépecha también, como ellos, poco, porque les digo eso de que solo sucede en las telenovelas. Y entonces, pues ya no aprenderán ni purépecha, y después de un rato, tal vez se la queda un poco más, tal vez menos, dirán, oye, yo tenía un bisabuelo que era zapoteco, creo que fue el que llegó, sí, pero yo ya soy mestizo. En realidad lo que operó ahí es toda la presión para que emigráramos, ¿no? Saliéramos de sus territorios, de que nos avergonzáramos, de que no transmitiéramos la lengua. Entonces hay un proceso de desindigenización. Entonces mestizo es básicamente hacer que te olvides que eres indígena. Y en eso es fundamental para el Estado mexicano que quitarte la lengua. Para el Estado canadiense no, para el mexicano es fundamental. Por eso en México sobre todo hablar una lengua es un acto de resistencia muy fuerte, porque no es que es un mestizaje natural, así como naturalmente ser, no. O sea, hay una serie de violencias y por eso entre más moreno eres, pues más te adscriben a ser indio, aunque tú digas, no, yo ya soy mestizo.
porque más, y entre más hacia lo blanco estés, pues ya eres como menos indígena. Entonces, en realidad, esta población en la que habla Von Cornox, de que como el 70% de la población es morena, y bueno, siempre me digo que es a mí no me gusta, me incomoda mucho, pero si el 70% de la población más o menos morena, pues ese 70% que hablaba una ley indígena, nada más que se las quitaron, es como que te hicieron, como era de eterno resplandor de una mente, si recuerdas, hagan así de cuenta, pero como proyecto político. Porque era fundamental, no podían lidiar con tantas leyes, o sea, el Estado-Nación es así, no le gusta lo diverso. Alguien me tendría que decir la hora. Sí, vamos con comentarios de la gente que nos está viendo, para también que podamos, 5:24, vamos con comentarios de la gente que está viendo. Termino tantito, una cosita más. Así como aquí, allá es la sangre, aquí es la lengua, en otros lugares es el apellido. Hablando con justo un periodista mapuche, yo decía, ¿ustedes ahí cómo sabe el Estado chileno que eres mapuche? Y me dice, porque hasta cierto apellido, no me acuerdo si el abuelo, si uno de los bisabuelos o abuelos, no me acuerdo, tiene un apellido mapuche, yo soy mapuche. Si tengo el apellido mapuche, indiscutiblemente lo soy, hable o no la lengua. Eso por lo aquí no podría aplicar, yo me apellido Aguilar, mis amigos se apellidan Galván, Villanueva. Tal vez aplicaría para los mayas de la península y para... Y si una mujer mapuche se casa con un mapuche, se vuelve mapuche. Un extranjero, con otra persona, un mexicano, qué sé yo, Sí. entonces ya deja de ser mapuche. Allá, ese es el asunto porque la transmisión del apellido, pues patrilineal, ¿no? Es complejo, pero quiero decir, y por eso hablaba de la sangre, la lengua y el apellido como 3 ejemplos de mecanismos de los estados para administrar lo indígena, que es distinto a ser zapoteco. También los rasgos. También porque está racializado, pero el Estado no puede hacerlo. Con rasgos indígenas. Bueno, con rasgos sí podríamos decir. Es que justo, ¿qué es rasgo indígena? Es que es un término convencional. Ya está metido aquí entre toda la gente. Y también hay lo que se dice güeritos y güeritas de rancho, que son blancos, pero sus facciones son de rancheritos, labios gruesos, raros, etcétera, ¿no? Yo lo sé porque lo hemos observado. Entonces, también se habla de nativos. El nativo es el natural de un lugar. Ajá. Son términos convencionales también, impuestos, los grupos de poder también. Los españoles fueron los que empezaron a categorizar eso. Desde la conquista, como colonizadores, empezaron a aplicar el término de negro, sambo, etcétera, etcétera, mestizos para atrás, indio y hasta yope. Eso sí, nunca sabía. El término yope. Entonces, pero eran peyorativos. Obviamente hay lugares que dicen que está el yope, ¿no? En Guerrero, hay el yope. Pero también aquí se le aplicó el término yope a cierto grupo de gentes que eran muy valientes de la sierra. Hubo una guerra aquí y se les dijo yopes. Ahora, despectivamente, a una persona con ciertos rasgos, independientemente de su lengua, se le dice yope, o indio arrimado, etc. Entonces, es muy complejo esto. No, sí, en México de racismo santo. Está muy rudo. Y Pero- es discriminatorio. Sí, claro. No, y aparte, pero ven que nadie dice así como que tu lóbulo separado es como un rasgo indígena. O sea, hay una selección de qué rasgos se leen y cuáles no, obviamente. Pero bueno, creo que voy cerrando. Perdón. ¿Sí, vas cerrando? Sí, porque Ok. tengo que... Bueno, Pero vamos es que nos con invitan a una lo tercera. sí, con la gente que nos está viendo nada más este comentario. La categoría indígena es política en ambos sentidos. El Estado ocupa esa categoría para agrupar a naciones, pero también se la da en la sociedad para la defensa. Incluso algunas personas que la ocupan para la invisibilización. Y Marieta Bernstock, bueno, esto dijo Rocío Flores, y Marieta Bernstock nos dice que eres una de las mujeres intelectuales más grandes de México. Vamos con la gente, nada más que una preguntita, dos preguntas, para que porque ya se tiene que ir Yasnaya. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Todo está bien? ¿Nada? ¿Bien? A mí me preocupa el tema de la autoascripción, ahora que menciona. Si la categoría de indígena acaba siendo un término político, por ejemplo, yo soy zapoteco, ese sí es identitario, ¿no? Sí tiene una carga de identidad cultural. Lo indígena, política también, ¿no? Pero lo indígena específicamente en la lucha con el Estado, entonces acaba siendo como esta
categoría hegemónica, pero a la vez contrahegemónica, que puede ser utilizada desde abajo, ¿no? Para darle la vuelta al discurso estatal, que es lo que pasa un poco con la autoascripción. El tema entonces, ahí la autoascripción sí juega cuando... Porque en realidad lo indígena lo estás ocupando para hacerle frente al Estado, ¿no? Por lo que entiendo, si acaba siendo una categoría política que te sirve el Estado. Entonces, la autoascripción, ¿cómo operaría en medio de toda, si entendemos a la categoría política, a la categoría indígena como política y no como identitaria? Esa es una muy buena pregunta, ¿eh? Se la voy a dejar de tarea pensando. No, te respondo muy rápido con riesgo a equivocarme. Pero es una muy buena pregunta y es justamente los problemas de estas categorías servidas desde la opresión y desde el poder. Es que es difícil escapar a ellas, ¿no? Uno, tal vez, para mí la manera más fácil de escapar a esa definición es hablando en mije. En mije no hay palabra para indígenas. Supongo en zapoteco es más complejo y las identidades, dime si no, son distintas. Que si a los zapotecos del valle les dicen diferente, que si las de la sierra no es lo mismo que del rincón, que de, no sé, los cajonos, que, o sea, hay una riqueza en la descripción identitaria y de quién es el otro y los otros que no hay en español, pero en español lo que tenemos es indígena y mestizo y mexicano y tal. Entonces, yo lo uso como una potencia cuando hablo de la misma lucha. O sea, cuando digo, por ejemplo, la lucha de los pueblos indígenas, ahí me parece como nunca mejor empleado, ¿no? Porque si hay una opresión, pues a esa opresión no se responde pasivamente, sino hay una respuesta y que en realidad lo que nos gustaría hacia el futuro, como una utopía obviamente, es que volviéramos a ser zapotecos sin ser indígenas, que ya lo fuimos muchos miles de años, lo fuimos diciendo, la mije, perdón, pero volver a ser mije sin ser indígenas, eso implicaría que el mundo ya no estaría como en estados-nación, o sea, sería otra configuración política totalmente, y me gusta mucho imaginar ese futuro, porque es bien difícil imaginar cómo funciona el mundo si no hay países. Es muy chistoso que lleva tan poco tiempo existiendo los países, pero imaginar, entonces yo me pongo a imaginar cómo funcionaría un hospital de especialidades sin que el Estado existiera. Entonces alguien diría, no, pues con mucho mercado, y yo, no, ese no. O sea, pero ¿cómo sería? Ese no. Porque ahí también yo no, o sea, no solo yo, pues, o sea, el capitalismo sin Estado, pues no. O sea, pero si estos sistemas, el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado se desmoronaran, ¿cómo funcionarían eso? Entonces es muy difícil, ¿no? Como pensarnos otra vez zapotecos sin ser indígenas. Pero si lo piensas en zapoteco, otra cosa sucede, ¿no? Con las identidades. Entonces yo creo que es importante utilizarlo así, como cuando hablo de la opresión de los indígenas, de las lenguas indígenas y lo que enfrentan, sí, pero trato de no usarlo para hablar de, no sé, cosmovisión indígena, orgullo indígena, paraísos indígenas, como el gobierno puso en ese. Bueno, ¿alguien más? ¿Una última? ¿Nadie? ¿Nadie? Sangre, apellido y lengua, que corresponde a diferentes estados-nación y sus formas de, yo diría, de encapsular. De administrar. Pero encapsuladamente dentro de algo más amplio. Pero a lo mejor eso más amplio y que es común a todos esos estados-nación es el liberalismo constitucional, que es un imaginario de Estado-nación que trae desde el 18 una concepción de individualización del derecho. ¿Sí? Los derechos humanos son individuales. Las garantías individuales. Entonces, también lo que deconstruye a los pueblos es su individualización, la producción de su individualidad frente a su vida común, social, arraigada a un territorio o arraigada a espacios que puedan territorializar, ¿no? Entonces, eso me parece que es una discusión interesante. Kimlicka lo trabaja en este tema No, súper de acuerdo, o sea, estoy muy de acuerdo, no agregaría más que eso, justo. Y ese fue el problema, ¿no? La creación del Estado, de crear una relación entre un individuo, ciudadano, y el Estado directamente.
y entonces ya todos éramos iguales, ¿no? Que en teoría pertenecían, pero ya no leía entidades colectivas. Entonces el pacto político ya no era entre entidades colectivas, pueblos indígenas y el Estado, sino entre individuos y el Estado. Ahora que se están volviendo a reconocer los derechos colectivos, otra vez es en términos de derechos, pero tiene sus pros y sus contras, creo yo, pero igual luego hablamos de eso. Luego hablamos de eso. Bueno, pues gracias por estar aquí. Rápidamente. Disculpa, pero sí que... Nada más hacer hincapié en una cosa. Creo que es una cuestión de categorías, vuelvo a repetir, porque es un problema lógico, de lógica. Si hablamos del concepto universal y los conceptos específicos, creo que por ahí se puede resolver la cuestión. Porque también, si pensamos en las plantas, algunas de las plantas que no piensan que son vegetales, el término universal es hierba. Todos los árboles son hierba, y las flores y todo son hierbas, pero se categorizan, en español, claro, pero se categorizan, se van categorizando, unas son rosas, otras claveles, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso que hay que repensar todo esto, porque es muy complejo, en español, como dice, pero también en qué lengua se podría categorizar, en cualquier otra, porque todos los seres humanos pensamos, y eso es lo común. Ese es lo común, todos pensamos, todos tenemos conciencia, pero todos nos expresamos en diferentes lenguas, y esa sería la diferencia, etcétera, ¿no? No hay mucho tiempo, pero yo creo que... Pues gracias, Yasnaya, gracias por Pero vamos a hacer la tercera. Sí, vamos a hacer una tercera, y pues gracias. ¿Ya la vamos a adoptar? No, hombre, no, nos vemos en otra ocasión, gracias.